Hola, buenas noches para todos los amigos contadores. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la importancia relativa o materialidad. Para entrar en materia, primero iniciamos haciendo una pregunta. ¿Qué es la importancia relativa o materialidad? Entonces tenemos que la importancia relativa es un principio contable que está presente en cualquier tratado o pronunciamiento profesional, tanto relativo a la contabilidad como a la auditoría. La materialidad o importancia relativa es la magnitud que tendrán las consecuencias a la hora de tomar ciertas decisiones erróneas para quien recibe la información financiera. A la hora de realizar una auditoría, es un punto especialmente importante para cualquier auditor, puesto que ella dependerá el valor de distorsión que permita en los datos. Asimismo, la norma internacional de contabilidad, NIT 1, define la materialidad o importancia relativa de la siguiente forma. Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente en su conjunto influir en decisiones económicas tomadas por usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en funciones de las circunstancias particulares para las que se haya producido, la magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Ahora, teniendo claro qué es la importancia relativa o la materialidad, entonces se nos genera una pregunta. ¿Por qué la importancia relativa es fundamental en el trabajo del auditor? Es fundamental porque permite al auditor obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, lo cual permite expresar una opinión sobre los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Bueno amigos, ahora tenemos otro punto muy importante y es la importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Tenemos que al establecer la estrategia de auditoría se deben determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Para ello, los pasos para determinar la materialidad para estados financieros en su conjunto son los siguientes. 1. Identificar la referencia o magnitud base de forma apropiada, que coincidirá con un elemento de los estados financieros. Número 2. Determinar si es necesario normalizar el importe de la magnitud base seleccionando los datos financieros apropiados. Como tercera, tenemos determinar el importe de la materialidad para los estados financieros en su conjunto utilizado en juicio profesional. Número 4. Confirmar si el importe de materialidad es apropiado calculando que el porcentaje representa sobre la referencia y considerar si se encuentra dentro de un rango aceptable. Otro punto muy importante es la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Encontramos algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta como auditores y que se deben considerar. El auditor, al formarse una opinión sobre los estados financieros, debe concluir sobre si ha alcanzado una seguridad razonable de que los mismos se encuentran en su conjunto, libres de incorrecciones materiales. Durante la realización de la auditoría se pueden identificar varios tipos de errores o incorrecciones que deben acumularse, salvo que sean claramente insignificantes. Número 1. Incorrecciones de hecho, es decir, incorrecciones sobre lo que no existe duda. Número 2. Incorrecciones de juicio correspondientes a diferencias derivadas de los juicios de la dirección en relación con estimaciones contables que el auditor no considera razonable. Número 3. Incorrecciones extrapoladas, que son la mejor estimación del auditor de incorrecciones en las poblaciones, lo que implica la proyección de incorrecciones identificadas en muestras de auditoría al total de la población completa. Cuando la naturaleza de las incorrecciones identificadas y las circunstancias en las que se produjeron son
indicativas de que podrían existir otras incorrecciones que sumadas a las ya acumuladas podrían llegar a ser materiales, o cuando la suma de las incorrecciones acumuladas se acerca a la materialidad determinada en la planificación. Se deberá determinar si es necesario revisar la estrategia global y el plan de auditoría, con el consiguiente impacto sobre la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos realizados. Las modificaciones adoptadas deberán quedar documentadas en los papeles de trabajo. Antes de evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, el auditor actualizará la importancia relativa determinada previamente para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros definitivos de la entidad. Si el nuevo importe diera lugar a una cifra menor, se deberá considerar la importancia relativa en la ejecución de la auditoría, incluido el cálculo del tamaño de las muestras. El auditor determinará si las incorrecciones o no corregidas son significativas individualmente o de forma agregada. Para ello, se deberá tener en cuenta tanto la magnitud como la naturaleza y las circunstancias específicas en que se han producido. Asimismo, debe considerarse el efecto de las incorrecciones no corregidas relativas a periodos anteriores. Ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando encontremos incorrecciones no corregidas? Se deberá comunicar a la dirección a tiempo y al nivel adecuado todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la auditoría y se deberá requerir a la dirección que corrija dichas incorrecciones. Si existen numerosas incorrecciones individualmente inmateriales, se podrá comunicar el número y el importe global. Si la dirección se rehúsa a corregir algunas de todas las incorrecciones comunicadas, se deberá obtener una comprensión de las razones para no corregirlas y considerarlo en la evaluación si los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Adicionalmente, se deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas y su efecto en el informe de auditoría, identificando la forma individualizada las correcciones materiales no corregidas y solicitar su respectiva corrección. Asimismo, deberá incluir en la carta de manifestaciones el resumen de correcciones no corregidas identificadas para que nos manifieste que las mismas de forma individual y agregada son inmateriales. Con esto, amigos contadores, hemos concluido el tema abarcado sobre la importancia relativa o materialidad. Espero que este tema haya sido de su agrado y hasta la próxima.